Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que nos esté mirando. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando con ustedes, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué se les pide? Nada, simplemente escuchar. No cuesta nada, pero sí muy importante. ¿Por qué? Porque predicamos, hablamos, estudiamos, aprendemos, enseñamos lo que es la palabra de Dios y la ponemos por práctica en nuestras vidas. ¿De qué se trata todo esto? De que se conozca lo que dice la Biblia. A diferencia de lo que piensa el hombre, de lo que opina el ser humano, no nomás el hombre, para no cometer ese pequeño error de decir nada más el hombre, porque luego, ya ves, nada más el hombre, no. La Biblia nos habla del hombre en términos generales, genitivos. ¿Por qué genitivos? Porque es a todo género humano, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, a todos nos habla por igual la palabra de Dios. Pero hace su referencia en muchas de las veces en términos de hombre. Dios le habla al hombre hoy, Dios le habla al ser humano hoy. Estamos viendo los miércoles y ver Romanos, el libro de Romanos, y continuamos viendo el libro de Romanos. Pasamos al capítulo 8, ya vimos lo que es, vimos que del 5 al 11, algo así, y ahora vamos a ver del 12 al 17. Vamos a tomar todos los versículos para que le podamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios o a qué se refiere la palabra de Dios en la lectura. Es la fe que profesamos, es lo que predicamos, es lo que aprendimos y enseñamos, porque creemos lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas opiniones, hay muchos que tienen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, pero nosotros nos basamos en la Biblia, creemos y estamos seguros que la palabra de Dios es lo que enseñamos, dijimos, y es lo que estamos enseñando, predicando, estudiando la palabra de Dios. Si usted gusta entender un poco lo que dice acerca de la palabra de Dios para el ser humano, lo que dice del ser humano y cuáles son los requisitos de Dios para el ser humano, porque la Biblia dice que el ser humano fue creado por Dios, no por nada más, ni dependemos de ningún otro ser creado más, nada más en la creación, que no creemos en la evolución, no creemos en nada de eso. Cualquier otra teoría, idea o argumento lo consideramos fuera de lo que es la palabra de Dios. Bien, esta mañana vamos a continuar con Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17, y como siempre, pues me acompaña mi hija Betsy, que es la que me ayuda con los versículos, es la que me ayuda a grabar, a llevar a cabo todo esto. Le damos gracias a Dios por ello. A aquellos que nos estén viendo, que estén escuchando, pues le pedimos oraciones para nosotros, para cada uno de nosotros. Sus oraciones son muy valiosas. Nosotros oramos por todos aquellos que tienen problemas en general, y pues esta es la enseñanza de lo que Dios dice por medio de su palabra. Le voy a pedir a ver si que nos lea los versículos del 12 al 17. Son 5 versículos, ¿verdad? Y vamos a continuar con la enseñanza. Adelante, Betsy, por favor. Romanos 8, 12 al 17 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo,
Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, esta porción de la palabra de Dios, y pero antes, me permiten, vamos a hacer una oración para poner todo en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de nosotros. Oremos, inclinen sus rostros, cierren sus ojos con reverencia, es palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, dándote gracias por este privilegio, Señor, de poder ser partícipe de tu ministerio de redención del ser humano. Bendice tu palabra, prepara nuestros corazones, limpia mi ser, limpia mi boca, mi mente y mi corazón, Señor, de sentimientos, emociones y opiniones, movimientos, inclusive aquellos que no te dé a ti la honra y gloria, Señor. Ayúdame a eliminarlos, Señor. Bendice a los oyentes. Ve por las necesidades de cada uno, que sean en enfermedades, tribulaciones, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades de salud, Señor. Cualquier otro problema, Señor. A la ausencia de un ser querido, Señor, que ha partido. Señor, ponemos todo en tus santas manos. Fortalece, consuela y suple y sana enfermedades, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que bendigas tu palabra, que enternezcas corazones, Señor. Que de la manera que tú nos amas, nos permita, Señor, entender más de ti, de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, de toda tu gran obra de misericordia para la humanidad, Señor. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, siempre nuestros pecados. Amén. Bien, decía que vamos a leer la Biblia de las Américas, la porción que se leyó fue del 12 al 17 y dice la palabra del Señor así en la Biblia de las Américas, dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Viviréis. El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, por no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Bien. Permítame hacer una breve introducción de 1 a 2 horas. No se cree. Eso es algo más liviano que eso. Bien. Hemos visto que la Biblia nos habla, ¿verdad?, muy claramente. Y nosotros los humanos somos unos seres creados y nos componemos de sangre y carne, que es el estado físico que tiene necesidad de lo material, de ser cuidado, de ser sostenido, de ser alimentado, de ser aseado y de ser curado cuando están enfermedades, lo físico. Pero también tiene por parte de su creador, que es Dios, ¿verdad?, lo espiritual, lo cual también se necesita ser atendido, pero regularmente lo olvidamos voluntariamente, a sabiendas de que lo espiritual es más importante y debiéramos darle la importancia requerida y la atención que deberíamos tenerle a ello, pero para un balance que sea con lo espiritual, que pueda vivir juntamente, balanceado, en un balance espiritual, sabiendo que lo carnal se queda en este mundo. ¿Dónde vemos que lo espiritual fue puesto en el ser humano? Bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Fue el hombre, gracias, fue el hombre un alma viviente. ¿Qué hizo Dios? Puso un soplo. ¿Qué es un soplo? El aliento.
Es lo mismo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:1 y en adelante. Dios decía y era hecho. Con su aliento, con su palabra. Él lo hablaba y era formado. Lo mismo alentó en el ser humano, dice en el hombre, porque fue un hombre. Fue, según la Biblia, que sabemos que es la verdad, aunque no quiéramos. Muchos quisiéramos depender de los aliens, algunos, otros de los changos, otros no sé, hay tantas cosas, pero una cosa es segura. Solo Dios pudo formar un ser humano con la mente, la capacidad mental, inteligente, para que pudiera pensar. Dice en alguna parte de la palabra de Dios, y no vamos a ir nomás en una referencia, que la carne de los animales es una y la carne del ser humano es otra. Por tanto, no podemos venir de animales. Somos una creación de Dios que puso de su Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice algo muy importante que debemos tomar mucho en cuenta. Porque así como hay vida en este cuerpo, estamos hechos de carne, de sangre y del soplo del aliento de Dios. ¿Qué es el soplo del aliento de Dios? El Espíritu de vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Tesalonicenses 5:23. Ajá. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reparación, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para que sea guardado qué? Entero. Entero. Espíritu, alma y cuerpo. Para que sea guardado para la venida del Señor. Yo no lo puse ahí en la Biblia, yo no lo escribí. La misma Biblia nos deja ver que somos 3 personas en un solo cuerpo, como la Trinidad Divina. ¿Hay semejanzas? Sí, hay semejanzas. Somos hechura de Dios a semejanza de Él mismo. Pero, ¿qué es lo que se dañó a causa del pecado? Cuando el ser humano, nuestros padres terrenales, de donde viene toda la humanidad, de Adán y Eva, ¿qué es lo que se manchó? ¿Qué es lo que se dañó? Bueno, lo moral. Dios es moral y somos a semejanzas a Él también en lo moral. ¿Y qué es lo que se dañó? Lo moral. ¿Qué es lo que debemos estar viendo? Que la carne domina totalmente al ser humano por estar en este mundo material. Y se olvida el ser humano de que lo espiritual es mucho más importante que lo terrenal. Ahora, no estoy diciendo que lo terrenal no tenga ningún valor, porque en alguna parte de la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Ahora, el que tenemos riquezas no quiere decir que nos olvidamos de Dios. Ahí está la diferencia del amor al dinero al amor a Dios, porque muchos se vuelven, dice la Biblia, al Dios de las riquezas, del poder. Porque en realidad un día este cuerpo va a terminar su carrera en este mundo. ¿Por qué Dios permite que estemos en este mundo? ¿Él sabía que el hombre iba a pecar? Sí sabía. Él no seleccionó a todos, pero le puso al hombre, desde el principio al ser humano, un mandamiento. No comas de un árbol. Había tantos árboles. Pero ¿quién fue y comió? Bueno. No vamos a entrar en detalles ahí porque no quiero, que esto, que lo otro. No. La enseñanza es, el ser humano en general falló. Porque dice, porque poca levadura, poco sal, poco espauda, o como le nombre para leudar su harina, para hacer las tortillas, usted le echa poquita y la revuelve y queda toda leudada. Que es lo que dice la palabra de Dios en algún lado también. Poca levadura leuda toda la masa. El pecado manchó la imagen de Dios en Adán y Eva, o dañó, no la destruyó. La imagen de Dios ahí está. Pero ¿qué pasa? En lo moral, el ser humano se ha desenfrenado. Bien, y el ser humano se ha encargado más en buscar riquezas, fama, poder, que en buscar saber más de lo espiritual, acerca de lo espiritual que tiene todo ser humano. Porque no nomás somos carne y sangre, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Cuando Dios sopló en el primer hombre su aliento. Y luego hizo a la mujer y sujetó
al hombre y a la mujer para que fueran padres de la humanidad en la multiplicación. Y pues, como venimos de una parte que está contaminada de pecado, todo dice Romanos 3:23, Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que dice Romanos 3:23. Creo que son versículos que ya hemos escuchado. Váyanos a una iglesia o no váyanos a un templo. Hemos escuchado lo que dice Romanos 3:23 por causa de nuestros padres en la creación. ¿Qué fue en la desobediencia? En el Edén, ¿qué es lo que dice? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, amigo. Por causa del pecado que leudó toda esa tierra con la que formó al ser humano y luego tomó las costillas, según la Biblia, hizo a la mujer a imagen, tanto el ser humano, el hombre, la mujer, todos somos hechos a imagen de Dios. Repito, ¿qué es lo que se manchó? Lo moral. ¿Qué es lo que se dañó? Lo moral. ¿En qué venimos a hacer otra vez? A rehacerse, por eso se dice nacer de nuevo. En Cristo Jesús, Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que sea otra vez hecho, ¿quién? A la imagen de Cristo. Bien. El punto aquí es, este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener problemas. ¿Por qué digo? Hay unos versículos donde Pablo habla ahí en el 7, 24 y 23 al 25, que nos dejan dar una referencia acerca de la carne, porque la carne domina en esta manera. Adelante. Romanos 7, 23 al 25. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, y sé que se rebelan contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Más con la carne a la ley del pecado. En mi mente está el servirle a Dios, en mi deseo como cristiano está el deseo, gracias amiga, el anhelo servirle a Dios. Pero mientras estoy en este cuerpo de pecado, ¿por qué este cuerpo de pecado? Porque Dios vino y redimió. En Cristo Jesús vino a redimir a todo ser humano, a pagar una deuda que no era de Él, a pagar tu deuda, mi deuda, como ser humano, como ser moral, como ser espiritual, para que no vayamos al tormento eterno. ¿A qué vino Cristo? Porque muchos quieren salvarse por obras propias. Dice Efesios 2, 8 y 9, es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Aunque hay algunas religiones, es que tienes que hacer, no, lo que tienes que hacer es entender, que entendamos que Dios envió a su Hijo hecho a imagen del hombre, igual al hombre, para que viniera a redimir, viniera a cumplir la ley, a manera de que el espíritu vuelva a Él, y el alma, que es la que está dentro del ser humano, vaya al cielo, con Él, a su reino celestial, no al tormento eterno. Hay tormento eterno, porque un día vamos a morir. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Eclesiastés 12:7. Sí. Dice la palabra de Dios, y el polvo se tornea a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. ¿Otra vez? Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. El polvo vuelve a la tierra vuelve a la tierra, del cual fue formado el ser humano, el primer ser humano. Y Dios sopló ese espíritu. Cuando el ser humano cumple su tiempo aquí, la carne vuelve a la tierra. Los huesos,
todo el cuerpo, el esqueleto, la sangre, todo queda ahí en la tierra. El espíritu de vida que lo dio es el que regresa a él. El soplo de vida que tiene el ser humano. El alma va a donde usted y yo la mandemos. Porque Dios ha dispuesto a dejarnos la oportunidad de tomar la decisión por nosotros mismos. Es por eso que la enseñanza de la Biblia nos dice, mira, ten cuidado con la carne, porque la carne es como un niño chiquito. Claro que la Biblia no lo dice así, que entre más le da, más quiere. Más sueño, más dormir, más comer, más diversión, más riqueza, más poder. Eso es lo físico. ¿Y lo espiritual? ¿Dónde queda? Lo importante, lo eterno, porque físicamente viviremos 100 años y algo, y es todo. Y lo espiritual es eterno, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque no acaba. ¿Cuándo comenzó ese problema? Cuando Adán y Eva pecaron. El cuerpo de Adán y Eva eran perfectos, hasta que entró en ellos el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Por haber comido del árbol de la ciencia, del conocimiento. Por eso es necesario que el ser humano conozca que lo espiritual es más eterno. Ahí en, ¿qué me dijiste? Lucas 16:25. Lucas 16:25. Abraham, en el recinto de Abraham, cuando muere el rico y el mendigo, Abraham le contesta y le dice algo muy claro cuando le pide algo, que le dé Lázaro con un dedo una gota de agua. ¿Qué le dice? Dice la palabra de Dios, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y tú atormentado, mas él es consolado. Gracias, amiga. Pero déjame aclararle un punto. No por el hecho de que el rico haya sido rico, ni porque Lázaro haya sido pobre o mendigo, como lo quieran ver, sino el corazón de la persona. Nosotros nos podemos ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta que los siervos de Dios en la antigüedad no todos eran como Juan el Bautista. No todos andaban vestidos con piel de camello, ni traían cintos y comían larvas y comían miel. No. Abraham, Moisés, Salomón, David, fueron hombres muy ricos. Y aún David, tenemos mucho que aprenderle, porque David, aún de que fue como fue, que no estamos hablando de ese punto, lo hacía, se arrepentía y ya no lo volvió a hacer. Por eso se le nombra el hombre como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepentía, no porque haya sido bueno, sino porque Dios le perdonaba, porque veía ese corazón arrepentido. ¿Y qué es lo que se debe enseñar en la iglesia? El arrepentimiento para poder entender lo espiritual. No que dejes de vivir, no que dejes de trabajar, no que te alejes de tus paseos y diversiones sanas, morales. Ahorita si hablamos de la moral, medio mundo se ríe y probablemente se burle. Porque ¿qué es lo moral para nuestros tiempos? Nada. Y lo podemos ver en las redes sociales. ¿Qué encontramos? ¿Edificación? No. Entre más enseño, más me ven. Entre más mentiras eche y maldiciones diga, más me van, más vistas. Pero cuando es la palabra de Dios, 5, 6, 10, 12, a lo más. A menos que me hablen bonito y me digan lo que yo quiero oír, que me endulcen el oído, si no, no lo oigo. Lo importante aquí no es eso, es ver qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto. ¿Que te vas a morir? Pues nos vamos a morir un día. Físicamente, quiéranos o no quiéranos, somos seres nacidos de hombre y de mujer, humanos, no extraterrestres, no eslabón perdidos. Venimos de Adán y Eva. Usted puede creer lo que quiera, cada quien puede decir lo que quiera, por eso dice en la Biblia la mal llamada ciencia. ¿Por qué? No hay ninguna ciencia. Dicen millones y millones de años. ¿Dónde están esos millones de años? Según
quién sabe qué carbono 14, que según qué dice la Biblia. ¿Cuántos años hace que fue hecha el cielo y la tierra? Bueno, que dice la Biblia. Pero el punto ahorita principal es, somos espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Lo importante es reconocer lo espiritual. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, leía a ver si en el versículo, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es? Así que ¿qué? ¿Qué es es que ya sabes, si lo entiendes muy bien. ¿Lo acatas? No me meten a la cárcel, yo no voy a hacer nada. En otras palabras, si no hay un castigo inmediato, no vamos a obedecer si no hay un castigo físico en estos momentos. Si un policía nos ve, nos pasamos un alto, nos para y nos da una infracción y tenemos que ir a pagar, tenemos que ir a la corte a pagar esa infracción porque infringimos la ley. Y Dios no lo vemos, no está con nosotros, pero por eso dice la palabra de Dios, no andamos por vista, sino por fe, porque no viendo creímos. ¿A quién? A la palabra de Dios. La mayoría de la gente, si no ve, no cree. Es que hay platillos, no lo dudo, en serio. Es que hay dioses, muchos hablan detrás de los caminos de los dioses. Pues síganle buscando y van a ver lo que van a hallar. No estamos solos, ciertamente, pero no es como la gente piensa. ¿Por qué? Porque pensamos carnalmente. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Ya lo leímos. Están destituidos de la gloria de Dios. El 3:23, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el ser humano, el hombre, pudiera salvarse por las obras, es que soy muy bueno, es que yo dono, yo ofrendo, yo le doy para los pobres. Si no tienes a Cristo en tu corazón y has reconocido que eres un pecador, un vil pecador, no has entendido nada. Como cristianos, y me refiero a los que se dicen que son cristianos, y no estoy juzgando a nadie. ¿Por qué siempre hablo así? Porque yo no sé endulzar el oído a nadie, las cosas son como son. Dios nos habla claramente y nos deja ver. ¿Sabes qué? Te he puesto todo al alcance de tu mano. Pero de ti depende si tú quieres reconciliarte conmigo o no. ¿Por qué? Porque yo ya di todo para que te animes a acercarte y no vayas al tormento eterno. Y tu alma no se pierda. ¿Por qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo que debemos estar constantemente estudiando la Biblia. Pues tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo para gozar la familia, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para todo. Pero para oír la palabra de Dios no hay tiempo. Cuando en realidad es lo más importante. ¿Por qué? Porque en esta tierra, repito, viviremos a lo más 100 años. Y lo espiritual, lo que Dios promete es eterna. Por eso es vida eterna, eternamente. Siglos y siglos y siglos. Es algo triste porque Dios ya nos ha dado, dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron.
Ya vimos que dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? 6:23, perdón, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, vida eterna, en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 5? ¿Ya vimos 5:21? Dice la palabra de Dios, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Por Jesucristo, Señor nuestro. Hemos tenido todo al alcance de nuestra mano. Tenemos Biblias para aventar para arriba, por decirlo de alguna manera. Suficientes como para que cada hogar tuviera una Biblia y la leyera. Es que no quiero ser hermano. Pues si no eres hermano, no eres hijo de Dios. Si no eres hermano en Cristo, si no sigues a Cristo, si nunca has hecho una decisión por Cristo, no tienes salvación tu alma. Porque dijo allá en Juan, ¿qué? 1:14. ¿El Evangelio de Juan? No, 14:7. Juan 14:7, sí, ya me acordé. Juan 14:7 dice la palabra de Dios, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. La palabra de Dios nos presenta a Cristo en y Cristo estuvo en este mundo, inclusive en la historia. Hay la historia de que los judíos crucificaron a otro judío. Hay mucha referencia histórica en eso, pero depende de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado ampliamente explicado, visto, entendible las Escrituras. Por eso dice Gálatas 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Del espíritu segará, cosechará vida eterna. El que siembra para su carne, sabemos lo que nos dice la palabra de Dios entonces, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano o el hombre, dice la Biblia, sembrar, eso también segará. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Es necesario que nos introduzcamos, gracias amiga, siempre escudriñando la palabra de Dios, siempre buscando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra salud espiritual. Porque es necesario, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidemos también lo espiritual, nuestra alma. Porque un día este cuerpo será terminado. Se nos será dado a cada creyente un cuerpo nuevo, a semejanza del Señor. Del Señor. Pero mientras no llegue ese tiempo, tenemos que estar al pendiente porque estamos bajo una prueba constante. Todo ser humano, no importa quién sea, presidentes, reyes o obreros, o aún aquellos que mendigan pan también, tiene un propósito en esta vida, una misión, un fin en el cual debemos centrarnos, qué es lo que Dios quiere que cada uno hagamos y saber qué es lo que Dios quiere. Eso le corresponde a cada quien. Uno que predica o habla lo que la Biblia dice, pero no es menester obedecerlo, así como no obedeció Eva y comió del fruto, y Adán que obedeció a Eva y comieron del fruto. Dios no obliga a nadie. Dios permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, que vivamos de acuerdo a nuestra voluntad, si así lo queremos, olvidándonos que existe un Dios verdadero, que existe un fin en tu vida y en la mía, y que algún día vamos a dar cuentas. Por eso dice que ahí Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice
El 8, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que nos promete Dios? Vida eterna. Pero hay requisitos que Dios ha propuesto para que sean obedecidos. Es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Ciertamente Dios es amor. Dios es paciente. Pero tienes toda tu vida y la mía, aquellos que hemos vivido mucho, para recapacitar y ver qué estamos haciendo con aquello que nos prestaron para estar en esa tierra. Nos enamoramos de las riquezas. Nos gusta la vida es hermosa. ¿Es hermoso todo lo que está en el mundo? Sí. ¿Es bueno divertirse? Claro que sí. Pero sin olvidarnos de a quién le pertenece todo. Porque Él hizo la tierra y de Él es todo. Porque todo lo que hay en la tierra, en este globo terrenal, es de Dios. Sea como sea. Le guste a quien le guste, quiera o no quiera. Si Dios encerró a la humanidad en general en un solo sistema de nacimiento, de crecimiento y vida, diferentes opiniones, diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de pensar, pero seres humanos inteligentes todos. ¿Qué ha perdido el ser humano? La humanidad, lo moral. ¿Se ve el sufrimiento del otro? Déjalo, anda así porque juzgamos, hablamos, decimos y nunca nos compadecemos de los demás. ¿Por qué? Porque está dañado el ser humano por el pecado. ¿Qué necesitamos? A Cristo para poder llegar a donde Dios ha propuesto que lleguemos, al reino celestial. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es en Yo soy el camino, la verdad y la vida? Juan 14:6. Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues si no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que ahí donde dice, hombre, póngale ser humano sembrare, eso también segará. ¿Qué leímos en 1 Corintios 8:2? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Exacto. A veces pensamos que ya sabemos todo, pero la palabra de Dios creo que no nos da, no nos pega. Si no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No me acuerdo dónde dice el que siembra abundantemente. 2 Corintios 9:6. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Amén. La pregunta sería aquí, tanto para creyentes como no creyentes, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde estamos llevando los mandamientos, los estatutos que Dios ha propuesto de vida para el ser humano? Déjame decirte una cosa, estás enfermo. No puedes hacer nada, no puedes salir, pero no estás limitado para leer tu Biblia y para orar. Y si no tienes Biblia, puedes pedir una, porque sabemos quién regale Biblias. No hay excusa. Por el Hijo del Señor, si no les hubiera hablado, no tuvieran pecado. Pero cuanto les he hablado, no tienen excusa. No recuerdo ese versículo, pero ¿quién lo dijo? El Señor. ¿A cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando? ¿En qué estamos sembrando? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Verdad? Dice el 15. Pasamos al versículo, ¿qué? No. ¿En qué estábamos? 12, 13. El 13. ¿Qué dice el 13, mija? Dice la palabra de Dios, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ándele. Es que hay cosas que no quisiera que dice Colosenses 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, amortigad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría.
por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Muchas veces pensamos que Dios es injusto cuando juzga a las personas en esta manera. Pues que realmente hay quien conoce la palabra de Dios, hay quien la ha oído, hay quien ha sido expuesto a oír la palabra de Dios, mas sin embargo andan todavía con la carne. Y luego, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? Oíste la palabra de Dios, la conoces, la entendiste, apruebas que es buena, pero no la aceptas, porque va en contra de tus intereses, porque va en contra de tu forma de vivir. Si va en contra es que estás mal delante de Dios, y si estás mal, pues es tiempo de arrepentirnos. Por eso dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, mientras estés vivo, mientras te puedas mover. ¿Qué es amortiguar? Resistir a tus miembros, que no te venza la tentación, que no caigas en la envidia. ¿Qué lista nos da ahí? Fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Ni avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. ¿A qué se puede rebelar un ser humano? A una autoridad, a un mandamiento. Por eso no es nada más ¿quiénes son los hijos de rebelión? Aquellos que dicen, ay, sí, pero es que no. Es que no, sí, pero no. Sí, pero no. Ok, ahí va a decirte Dios en su reino. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla muy claro. Mateo 7, 21 al 23, me parece. ¿De qué nos habla Mateo 7, 21 al 23? De los que hemos oído la palabra de Dios. De aquellos que predicamos la palabra de Dios. De aquellos que seguimos a Jesucristo. ¿A quién dijo esas palabras? Jesucristo, Dios mismo. ¿Qué dice? Mateo 7, 21 al 23, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas al que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, obradores de maldad, y echaban demonios, hacían milagros, predicaban la palabra de Dios. ¿Su corazón dónde estaba? Conocían la palabra, saben la palabra, pero ¿por qué no obedecerla? ¿Cuál es el propósito? Es que no me da la gana. Bueno, no es que te dé la gana o no te dé la gana, es disposición de querer hacer las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios. Por eso en alguna parte de la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se será dado. ¿Por qué? Por adheración. ¿Dónde dice eso? Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33 bíblicamente? Dice la palabra de Dios, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios nos ama, ya nos mostró su amor, ya vino y se subió al madero. Ahí está mostrado el amor para con nosotros, que siendo un pecador, dice Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Digo, entre más leemos la palabra de Dios, más la profundizamos, más la podemos entender. No es algo que no se pueda entender, que no se quiera, que los intereses personales no nos dejen, que nuestras costumbres no nos dejen. Pero si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Todo qué? Todo lo que es de Dios, todos sus mandamientos, estatutos,
toda esa fortaleza que está en Él. Por eso, todo lo puedo, toda la fuerza que tengo es Cristo. Dijo Pablo en un versículo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por Él soy lo que soy. El mundo puede pasar a ser muchas cosas, malas y buenas. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es vigente todo el tiempo. Está ahí para aquellos que queramos entender. ¿Por qué? Porque ya hemos oído, ni modo decir yo no he oído la palabra de Dios. Que no queramos escuchar, no queramos obedecer, porque no nos conviene, repito, por si es asunto de nosotros, no es asunto de Dios. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Cada ser humano necesita a Dios y cada mañana Dios nos da su gracia. Para todos sale el sol, para todos hay aire para respirar, para todos hay todo. Es la gracia de Dios. Pero es una gracia que no es salvadora. La gracia salvadora es cuando tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros. Y si está en nosotros tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es necesario que entendamos de qué nos está hablando la Biblia. ¿Qué dice el versículo 14? Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que dice 2 Corintios 9:6, ¿verdad? El que siembra escasamente, también segará escasamente, ¿verdad? El que siembra en bendiciones también segará, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Depende de ti, tu disposición de querer hacer las cosas. Es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Lo he dicho y lo repito, los seres humanos siempre queremos culpar a alguien más sin querer reconocer nuestras propias culpas. Le echamos la culpa a los demás porque somos, perdón la expresión, con todo respeto, cobardes. Hay cobardía para reconocer que hemos hecho mal. Se necesita mucho valor para aceptar y decir al Señor, sí, yo pequé, yo andaba errado. No, es que a mí nadie me va a enseñar nada. Es que yo. No, tú no. No dejas de ser un montón de lodo ahí nada más, húmedo. Porque a la hora ese cuerpo en el que andas va a terminar en la tierra. Y el espíritu de vida que tienes va a regresar al que te lo dio. No te lo prestó. Me lo prestó. Para que vinieras a cumplir una tarea en este mundo. Pero el espíritu de vida va a regresar a él. Como ha regresado el espíritu de vida de Adán y de toda su descendencia hasta estas fechas. Todo ser humano ha entregado su espíritu de vida al que lo dio. Pero tu alma y la mía, que somos tú y yo, dentro de este cuerpo, vamos a ver las consecuencias. Muchos dicen, es que no hay Dios. Bueno, es lo que tú dices. Para mí la Biblia me dice que sí. Si tú así lo crees, bueno, déjame te digo que si yo me muero y es como tú dices, que no hay Dios, no pasa nada porque me muero y ya. Pero si es como dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, qué sorpresa te vas a llevar cuando veas que es cierto, que hay un juicio para tu alma. Es tiempo de analizar las cosas. Dice Oseas 8, 7 y 8, ¿qué dice? Oseas 8, 7 y 8 dice la palabra de Dios, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni el fruto hará harina, si le hiciere extraños la tragarán. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que siembra es lo mismo que vimos acá, también ahí en Gálatas 6, 8, ¿verdad? Todo tiene su consecuencia. Todo. Hasta ¿quiénes son los matemáticos? Todos esos que dicen que toda acción tiene una reacción.
¿Filósofos o qué son? Científicos. Científicos de física. Ajá, de física, dice. Toda acción tiene su reacción. Es una realidad. Cuando hacemos un mal, es como un boomerang. Va y pega, hacemos el mal y regresa y nos pega a nosotros. Se regresa para nosotros. Así es la maldad, así es el pecado. Lo hacemos y contra aquella persona que hicimos el daño, viene el daño para nosotros. Porque todo lo que hagamos en esta vida tiene su consecuencia. No recuerdo dónde está la regla de oro en Mateo, que dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. ¿Verdad? ¿Lo tienes? Mateo 7:12 dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué relación tiene todo esto con la vida eterna? Todo. Porque todo aquello que haces aquí se te será tomado aquí en la tierra y allá en el cielo. Porque vamos a un juicio, quieran o no. ¿Qué dice Proverbios 11:31? Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Qué tremendo. Digo, ya con todas estas cosas tan claras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que estamos en no, dice la palabra de Dios en Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada divinamente por Dios, útil para enseñar, para redarguir, toda escritura, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? La escritura, toda en general, que dice Proverbios 11:31, ciertamente el justo será pagado en la tierra. Y luego afirma, cuanto más el impío, el impuro, el que anda mal, y el pecador. Y el pecador. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, hay un proverbio en el mundo que dice, de esta vida no te vas sin pagar lo que debes. Lo oí mucho, ese proverbio. Y por eso ahí entra lo que leímos ahorita. Haz con los demás como quieres que se haga contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos avisados, porque estamos entendidos que hay un cielo y hay un infierno y que la paga del pecado es muerte y todo lo que el hombre sembrare o el ser humano sembrar, eso mismo cosechará. Las advertencias son claras. Es más, hay más todavía, dice ahí en Proverbios 15:24. Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Para apartarse del infierno abajo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, tienes que entender eso. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La vivienda está ¿dónde? En los cielos. Nuestra vivienda. Como hijos de Dios, como creyentes. Y si no, pues es de pensarse. ¿Qué esperas? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres llegar a la ancianidad para arrepentirte? ¿Ya cuando te estás muriendo? Déjame decirte que si piensas así, estás muy mal porque lo estás haciendo con alevosía y ventaja y Dios conoce los pensamientos del corazón, o sea, del ser humano. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Verdad? Por decir que nuestra vivienda, ¿dónde está? En los cielos. ¿Dónde está quién? Cristo, ¿verdad? Está Cristo sentado. Y va a venir. Qué tremendo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:7? 1 Corintios 1:7 dice la palabra de Dios, y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, gracias, mira. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12 dice la palabra de Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán.
Tremendo. Digo, las advertencias son muy claras, ¿verdad? Son muy claras. Y hemos visto que no es el fin todavía. Como muchos dicen, ya estamos entrando. Estamos en el umbral, estamos en la entrada de los tiempos finales. ¿Qué dice Efesios 5:6? Dice la palabra de Dios, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gracias, mija. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Si ustedes se dejan engañar después de haber oído el Evangelio, hay problemas. Vamos a tener problemas. Que nadie os engañe con palabras vanas, con engaños. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores en estos tiempos. Que debemos estar alerta, ¿verdad? Porque nos pueden hacer que desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Quieres leer el 15? Oh, el 15, sí, me equivoqué, ¿verdad? Romanos 8:15 dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre, porque no habéis recibido el espíritu, ¿qué? El espíritu, porque no habéis recibido el espíritu De servidumbre. de servidumbre. ¿Por qué? Porque es el espíritu de servidumbre. Estás esclavizado al pecado. No tienes el espíritu de esclavitud, para decirlo mejor, al pecado. No estás esclavizado y al pecado. Si realmente Cristo mora en cada uno de nosotros, somos guiados por el Espíritu. Ya no somos guiados por nuestras emociones, sentimientos y todas aquellas cosas que la carne desea. ¿Tenemos ese problema? Sí, mientras estemos en este cuerpo, pero está la fortaleza de Cristo para poder salir adelante. Depende de cada uno, cómo lo veamos, cómo lo recibamos y cómo lo apliquemos a nuestra vida. Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 dice la palabra de Dios, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar, ¿quién? Cristo, a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué dice Timoteo? Segunda de Timoteo 1:7 y 8. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüencéis del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Según la virtud, nos dio la fortaleza, la templanza, para que podamos resistir, si es que tenemos esa fe en Cristo Jesús. Si tenemos esa confianza en lo que Dios promete al ser humano para redención de su alma. Hay quienes lo toman a broma, hay quienes lo toman a juego. Las cosas de Dios no son un juego, son serias. Pero mientras no veamos al Señor realmente cara a cara, o sepamos que ya se levantó su iglesia, no hay temor. Siempre lo han dicho y siempre ha sido eso, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué leímos el 15, verdad? Dice Gálatas 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Sí. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, reconciliados otra vez con Dios. Si quieres, puedes. Yo no te puedo garantizar nada, pero sí que la palabra de Dios nos garantiza todo. ¿Qué es el versículo 16? Dice la palabra de Dios, Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que nos ha dado testimonio que somos hijos de Dios. ¿Quién? El Espíritu mismo de Dios. Es 2 Corintios 1:22. Dice la palabra de Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestro corazón.
el cual también nos ha sellado y dado el, ¿qué? La prenda del Espíritu, ¿qué más? En nuestro corazón, ¿verdad? Ya estamos sellados, ya estamos separados, somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en cada creyente. No es un juicio, repito, es una enseñanza como debemos de vivir como creyentes. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo por medio de las epístolas y las enseñanzas bíblicas, que debemos buscar la separación del mundo, la separación de... No que no estamos en el mundo, dijo el Señor ahí en San Juan, me parece que el 17, no son de este mundo, pero están en este mundo, ¿verdad? No recuerdo el versículo, sé que es el capítulo 17, pero el versículo, ahorita a ver si lo hay a ver, sí. El 17:14 A ver. dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Porque el mundo los aborreció. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? Y eso, que son cristianos, y esos cristianitos, y esto y lo otro. ¿Quiénes? No toda la gente, pero mucha gente sí, incluyendo a veces los mismos cristianos. Nos aborrecemos unos a otros. ¿Por qué? Porque no hay esa continuidad de estarnos alimentando con la palabra de Dios. Así como lo físico necesita ser alimentado para estar fuerte, lo espiritual necesita ser sostenido, mantenido, alimentado con la palabra de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, el Señor le contestó ahí en Mateo 4:4. Dice la palabra de Dios: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias mía, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos falta entender? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿La autoridad de Dios en nuestras vidas? Pues creo que debemos pensar, la verdad que dice Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, mijo. Otra vez, fuisteis sellados. ¿Desde cuándo? El cual también nos ha sellado y ha dado la prenda. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas de vuestra salud, en el cual también desde que creíste y lo aceptaste, a creerlo, creo yo que debe haber una aceptación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios te ama, Dios es amor, claro que sí, pero también es justo y verdadero. El versículo 17 que nos dice: y si hijos, también herederos de ¿quién? Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿Somos qué? Herederos. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que para llegar al reino de Dios necesitamos que, según Timoteo 2:12. Dice la palabra de Dios: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Es tremendo. A veces que no queremos sufrir la parte que nos toca como cristianos. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:13? Dice la palabra de Dios: antes bien gozaos en lo que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Su gloria, os gocéis. ¿Qué más dice? En triunfo. En triunfo. En otras palabras, somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Si es que verdaderamente estamos con ese corazón dispuesto. ¿Qué dice 1 Timoteo 3 al 8? Capítulo 3, versículo 3 al 8.
Dice la palabra de Dios, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricias, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, Amén. porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Amén. Podría decir, no, hermano, hermanas, eso es para los pastores, ¿no? Es para todos, porque todos somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué dice Tito 1:7? Dice la palabra de Dios, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Amén. Y me llama mucho la atención que nos da una lista y siempre aparece aquellas palabras de que no de ganancias, de torpes ganancias, no de ganancias deshonestas, no esto, no lo otro. No nos enamoremos de lo material si es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? No nos gusta sufrir, no nos gusta batallar, no nos gusta lo que duele, no nos gusta la necesidad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Hechos 14:22? Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Pero ¿cómo dice eso la palabra de Dios? Porque es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Podemos ver Marcos 10:30. Marcos 10:30 dice la palabra de Dios, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En el siglo venidero la vida eterna. Pero ¿quién hizo esa pregunta? Arriba, ¿qué versículo es? El 20, ¿qué dijimos? El 20. 10:28 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Luego el 29 dice, y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del evangelio. Amén. Hasta ahí está bien, hija. Hay otro versículo que puedo acordarme, donde dice el Señor, no vamos a ir, eso ya lo hemos repetido y todos sabemos qué es lo que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo muy importante porque dice, todo aquel que ha dado, ha dejado, me ha seguido sinceramente de corazón, va a tener más en su vida. Por eso leímos también que fue en Proverbios que dice que ciertamente el justo será pagado en la tierra, ¿verdad? El justo será pagado en la tierra. Continuase el malo y el pecador, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Todo lo que siembras, dice el Señor, si tú me seguiste y dejaste todo eso lo vas a tener más. ¿Le creemos? Y bueno, yo sí le creo al Señor en todo. ¿Qué dice Lucas 22, 28, 29? Ya lo leímos, ¿verdad? No, o nomás lo mencioné. Es algo parecido, me parece que rectifica lo que estábamos hablando. Lucas 22, 28 y 29. Ajá. Dice la palabra de Dios, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Amén. Wow, las recompensas, ¿verdad? Porque es menester que todos parezcamos en el tribunal de Cristo para que a cada quien le dé
según lo que se haya hecho en este cuerpo, o sea, en vida, en este mundo, ahora sea bueno o sea malo. Romanos 14:10. Dice la palabra de Dios, ¿por qué por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, no nos enamoremos lo del mundo, lo terrenal, porque es más grande, más permanente y más maravilloso el reino celestial. Las promesas de el Padre son maravillosas para todo aquel que en él cree, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 16:33, mija? Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, mija. Tremendo mensaje al último en Juan 16:33. En este mundo tendréis tribulación, mas yo he vencido el mundo. Tú vas a tener paz y vas a tener en esta vida aquello que dejaste por seguir al Señor. Hay veces que te juzgan, es que dicen, lo que digan, que no cambie tu manera de pensar de las cosas del Señor, si estás siguiendo al Señor. Y si no lo estás haciendo, piénsalo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás creyendo en las promesas de Dios? Depende de cada quien. No soy quien para juzgar, pero sí para hablar de la palabra de Dios. ¿Qué te espera en el futuro? En tu vida espiritual. ¿Cómo te está yendo en tu vida terrenal? ¿Qué has sembrado? ¿Qué estás cosechando? ¿Te arrepientes? Depende de ti. En el arrepentimiento hay perdón. Y perdón de pecados para vida eterna en Cristo Jesús. Si de verdad entiendes y conoces la palabra de Dios. Si en verdad lo has hecho de corazón. Dice la palabra de Dios en algún lado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos dando de fruto? Esa es la pregunta. Esa es la exhortación. Despertémonos. Vivamos como de día, no como de noche. Porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué estamos haciendo? Hay un versículo, no vamos a ir, pero es una referencia nada más. Hace una pregunta en la Biblia. El apóstol dice, ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? No de esa manera, pero sí lo dice. ¿Hallará fe cuando el Señor venga en la tierra? ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué? En Isaías dice también, porque al amargo le dicen dulce y a los dulces le dicen amargo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Habría que meditar acerca de todo esto. Lee tu palabra, lee tu Biblia, la palabra de Dios, es tu guía. No lo que yo te diga, pero sí lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo juzgar a nadie, ni nadie puede juzgarme a mí, más que Dios, porque es al que le sirvo, al Señor Jesucristo. Te invito a que le sirvas al Señor, no a tu carne. Sigue el Espíritu y tendrás vida eterna, porque te guiará el Espíritu Santo a toda verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu amor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tus bondades, tus misericordias. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que están en necesidades, tribulaciones. Bendice a aquellos que están en cama, enfermos, que no pueden hacer mucho. Sabemos que hay muchos hermanos, hermanas que desean servirte más, estar más en la obra. Pues tú conoces sus condiciones, tú conoces sus necesidades, tú conoces la pandemia que hay en este mundo, porque son más claras las advertencias, Señor, que nos da tu palabra. La venida de tu Hijo está próxima, Señor. No sabemos si estaremos vivos en vida física cuando apareciera nuestro Señor en este mundo. Pero sí sabemos que un día seremos arrebatados o levantados de donde estemos, porque tenemos vida en tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Bendice a los oyentes, bendice a tus siervos, los misioneros, tus obreros, tus ministros. Sé con tu pueblo, Señor, alrededor del mundo. Ve por este país,
y por cada país, Señor, que te busca, que te necesita. Bendice a aquellos que en enfermedad claman a ti, das fuerza. Bendice a aquellos que, Padre, dolidos por la pérdida de un ser querido, dales consuelo, Señor, dales fuerza, sabiendo que un día volverán a ver sus seres amados. Sé con aquellos que en necesidades, Señor, padecen hambres, fríos, enfermedades. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo protección y guianza. Misericordia, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.